Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, donde quiera que estés escuchando este, transmisión, ¿verdad? De Facebook. Estamos contentos y agradecidos con el Eterno porque nos da la oportunidad nuevamente de estar, obviamente, aprendiendo, ¿verdad? De lo que es su palabra, su Torah. Y en esta hora, en esta ocasión, pues quiero tratar un tema prácticamente que muchos conocemos, ¿verdad? Que es la parábola o ¿sí? Lo que se conoce como la parábola, la explicación de la parábola de lo que es el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, vamos a entender esta parte, ¿verdad? De prácticamente a qué se estaba refiriendo el maestro cuando enseñó esta parábola, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Porque prácticamente esto lo estaba haciendo al pueblo de Israel. Y como yo ya he dicho antes, ¿verdad? Todo lo que hacía el maestro, pues obviamente era con el fin de que nosotros entendiéramos y aprendiéramos, que Él siempre está ahí presto, ¿verdad? Para ayudarnos a través de su palabra y reconciliar. Porque prácticamente esta parábola habla de la reconciliación, ¿verdad? De lo que es Dios, ¿verdad? Con su pueblo. Pero, obviamente, a través de lo que es esta explicación de una parábola. Ahora, primero es importante entender qué es una parábola, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? La parábola es un mashal. Yo cada vez que hablo de una parábola, bueno, lo estoy expresando de esta manera. Una parábola es algo, ¿verdad? Algo que, una manera figurativa, ¿verdad? Que nos está enseñando, ¿sí? Algo, un ejemplo, ejemplificando, ¿sí? Una acción, algo. Pero, ¿sí? Por medio de, pues ya sea cosas cotidianas de la vida, cosas de lo que obviamente nosotros llevamos a cabo día a día. Entonces, Yeshua utilizaba esa forma de expresar o de enseñar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que nosotros vamos a entender en cuanto a lo que son la parábola. La parábola viene de la palabra mashal, como ya dije, mashal, que es una palabra, esto viene, acordémonos que hay 4 maneras de estudiar la palabra de Dios, la Torah, ¿sí? Lo primero, siempre yo lo digo, es lo literal, ¿verdad? Lo que es el Peshat. Luego viene lo que es el remes, ¿verdad? Que son las explicaciones un poquito más profundas. Luego el drash, que es donde vienen las parábolas, ilustraciones, etc. Y después viene lo que es el sod, ¿verdad? El sod es lo profundo, lo secreto, que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? En cuestión, por decir, como cuando estamos tratando de entender Apocalipsis, ¿verdad? Y hay cosas ahí alegóricas, eso es el drash, o también sod, profundas. Entonces, pero en este caso vamos a hablar de lo que es parábolas, más o menos lo que es un drash, ¿verdad? Una ilustración. Pero esta parábola o este mashal nos lleva a un nimshal. El nimshal es el propósito, el nimshal es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra, ¿verdad? O de la parábola, mejor dicho, de lo cual se está enseñando. En este caso, en esta cuestión, el hijo pródigo, ¿verdad? Y entonces, esto nosotros lo vamos a buscar. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Ahí en Lucas, ¿verdad? Donde habla de lo que es la parábola de el hijo pródigo, ¿verdad? Lo que se entiende, perdón, en este sentido. Entonces tenemos que entender, comprender qué es lo que está narrando o qué es lo que está tratándole de decir. Acordémonos de una cosa. Antes de ascender al cielo, en Hechos 1, mejor dicho, en Hechos 1, los discípulos le hacen una pregunta, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino en nuestros tiempos? Entonces Yeshua les dice, no les toca a ustedes, ¿verdad? Saber, pues, los tiempos. Por ahí, ay, no sé dónde dejé mis lentes. Acá están. Restaurarás
en nuestros tiempos, ¿verdad? El reino. ¿A qué se refiere prácticamente esta pregunta? Bueno, esta pregunta se está refiriendo es: unirás a las dos tribus, unirás, mejor dicho, a las dos casas, como se entiende. Unirás a la casa de Israel, ¿verdad? Y a la casa de Judá. Las vas a unir, tú vas a poder hacer esto. Entonces, pues obviamente él empieza a decirles que, ¿y eso a qué se refiere? Bueno, unirás a Israel y a la casa de Judá. Prácticamente a eso es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a otra cosa más que a lo que es algo ficticio, algo por ahí volátil. No, había un sentido, porque recordemos que en ese tiempo, pues hace 2000 años, todavía, y de hecho hasta en nuestro tiempo, todavía no están juntas las dos casas, ¿verdad? La única casa que se conoce entonces es la tribu de Judá. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está tratando de decir nuestro maestro, nuestro Mesías, ¿verdad? Con esta parábola, con esta parte que está aquí en Lucas. En Lucas 15, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vamos a comprender un poco y vamos a ir desglosándolo para dar a entender un poco más esto. Dice en el 15:11. La parábola dice: también dijo en Lucas, porque venía hablando, dice: un hombre tenía dos hijos, entendamos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponda, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada ahí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, y esto tú lo has leído, para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Muy bien, vamos a empezar ahí, vamos a dejarle ahí la parte para ir nosotros desglosando, ¿verdad? Ahora, lo primero que tenemos que entender, que obviamente yo sé que muchos has escuchado que se ha hablado de lo que es la persona que se va al pecado y que se aleja de Dios y que obviamente luego regresa, y eso sí, obviamente está bien. Pero realmente, ¿qué era lo que estaba hablando Yeshua? ¿Qué era lo que estaba enseñando al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel, a la tribu de Judá y Benjamín que estaban en ese momento. Bueno, estaba prácticamente hablándoles, ¿verdad?, de dos hijos. Ahora, ¿por qué de dos hijos? ¿Por qué comienza la parábola con este asunto de dos hijos? Pues bien sencillo, nosotros tenemos que ir y entender principalmente que todo el evangelio, desde el inicio se trata de una familia, todo el evangelio. O sea, todo lo que es la tribu de Israel, el pueblo de Israel, comienza desde una familia. Y si tú no llegas a entender esto, que todo trata de una familia, ¿y cuál familia? Pues la familia de Abraham, Avinu, nuestro padre Abraham. Entonces, todo parte de ahí. Es lo primero que tenemos que entender. Y si nosotros no comprendemos esto, pues obviamente va a ser muy difícil que nosotros comprendamos lo demás. Obviamente Dios le da la promesa a Abraham, nuestro padre, ustedes la saben, ¿verdad? Te haré una nación próspera, abundante, como las estrellas, la arena, etc. Y de ahí vienen sus descendientes, viene Isaac, y de Isaac pues obviamente viene luego Jacob, y de Jacob vienen sus hijos, ¿verdad? Lo que son conocidas las 12 tribus. Pero uno de ellos, José, que es el que toma la batuta, vamos a decir así, del liderazgo, tiene dos hijos, Efraín
y lo que es Manasés, o Manasés y Efraín, porque fue el primero Manasés. Pero en ese sentido vamos a entender la parte de los dos hijos, porque si no entendemos esto, pues obviamente no vamos a entender lo que es la parábola de lo que del hijo pródigo. Y para eso te tienes que ir a Génesis, ¿verdad? Bereshit, Génesis, lo que es 48, ¿verdad? En la bendición que le da prácticamente Jacob a lo que es los hijos de José. Y ahí vamos a entender, ¿verdad? Vamos a ir desglosando un poquito por qué Efraín, por qué Manasés, por qué, vamos a entender. Y prácticamente vamos a leer del 48:12 para ir entendiendo esto. Entonces José, dice 48:12, dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó a él. Entonces Israel, fíjate, aquí es importante cuando la escritura menciona a Israel, es porque viene bendición, cuando está en algo espiritual, porque siempre es Jacob, Israel. Cuando es Jacob es la parte débil, ¿sí? Pero cuando es Israel, cuando mencionan las escrituras Israel, esto es importante, porque esto tiene trascendencia espiritual. Es lo primero que tenemos que entender. Entonces, por eso menciona la Torá, la escritura no está puesta nada más porque sí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que captar aquí, que cuando menciona Israel, y no lo dice como Jacob, sino Israel, entonces porque es espiritual todo esto. Entonces dice, entonces Israel se extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, ¿verdad? Y obviamente su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así a sus manos adrede. En esta versión dice así, aunque Manasés era primero. O sea, ustedes saben la parte que cruza las manos, porque en la derecha es la bendición. Acordémonos siempre, padres, es importante esto entenderlo, que cuando tú vayas a bendecir a tu hijo, a tus primogénitos o a todo lo que vayas a hacer bendición, la mano derecha es la bendición, ¿verdad? Lo que viene la espiritualidad, lo espiritual, eso es algo que luego vamos a tener que tocar más profundo. Adrede dice, aunque el primogénito era obviamente Manasés. Y en el 15 dijo, y bendijo a Joseph diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado, fíjate bien, aquí es muy importante esto, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y tú ya sabes lo demás, que empezaban padre, pero así no es, y bla, 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 ¿por qué cruzas las manos? Ahora, esa parte, ¿verdad? Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, ¿sí? Ahí vamos a entender que siempre van a decir que Dios te bendiga como Efraín y como Manasés. ¿Y por qué no se dice como Manasés, como Efraín? ¿Verdad? Porque ahí fue donde lo perpetuó, como Israel estaba en el estado espiritual, estaba en la zona espiritual, por eso se nombra espiritual. Entonces, eso es haciendo un paréntesis, cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, por eso le decimos que Dios te bendiga como Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque en esos nombres iba a ser perpetuado el nombre de Israel. Eso es para que lo entendamos. Bueno, entonces ahí tú vas a entender que son dos hijos, ¿verdad? Y Efraín es el menor. Entonces, esto es importante para el tiempo que estés entendiendo lo que es la parábola del hijo pródigo. Entonces, en esta parábola del hijo pródigo, tú vas a comprender lo que está hablando, en este caso, pues obviamente Yeshua, en cuanto a esta parábola. O sea, tenemos que entender a qué se refiere este mashal. Entonces, ahí tenemos que entender que Efraín es el menor, Efraín, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando empieza a hablar en Lucas acerca de que habían dos hermanos. Ahora, para entender esta parte de dos hermanos, ¿sí? No se refiere, en este caso, vamos a decir, a Manasés,
¿sí? Pero sí se refiere a Efraín. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que no se refiere a Manasés, pero sí se refiere a Efraín? Bueno, porque tú sabes que las 12 tribus, obviamente, y eso lo tienes que entender allá en lo que es la parte del pecado que cometió Salomón, ¿verdad? Salomón peca, ¿verdad? Salomón peca, y al pecar obviamente viene una consecuencia. Siempre que, mira, esto es importante que lo entendamos, porque a veces creemos que eso es tomado muy a la ligera. A veces pensamos que el que peque una persona, un líder, ay, ya, no hay problema, no. Siempre que va a pecar una persona que está en jerarquía, una persona que está en inminencia, una persona que tiene liderazgo, influye, déjame decirte, en todo el pueblo. En este caso, ¿verdad? El rey Salomón peca y obviamente repercutió en todas las tribus, ¿verdad? En las 12 tribus. Entonces, de igual manera, por decir, llámese en una nación, ¿sí? Tú has sabido de casos, ¿verdad? Que peca el presidente, habla de más, habló cosas que no tenían que hablar. Entonces eso repercute, aunque tú no lo creas, aunque tú no hayas cometido el pecado, vas a decir, pero yo qué culpa tengo, bueno, como esa persona está en jerarquía, en lo espiritual, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo. Por eso hablé de la bendición de Israel, que él estaba en la parte espiritual. En la zona jerárquica también, obviamente en la zona de reyes, de presidentes, de liderazgos, ¿verdad? De tu iglesia, de tu congregación, donde quiera que sea. Cuando una persona que está en liderazgo peca, entonces todos los demás, todos los que están debajo de él, son repercutidos y va a haber consecuencias. O sea, aunque no lo queramos, aunque tú no hayas practicado ese pecado, aunque tú no hayas cometido maldad, aunque tú no hayas hecho, entonces eso va a repercutir. Eso es un aspecto espiritual. Por eso es importante que obviamente nosotros o los líderes, ¿verdad? Los que tienen ese liderazgo se mantengan de una forma intachable, ¿verdad? Ante el Eterno. Por eso hay expresiones, ¿verdad? Por decir en la parte de los padres de Juan, Yohanan el Bautista, el inmersor, que ellos eran irreprensibles en su forma de dirigirse ante Dios. O sea, hay que entender que esta parte, y porque el papá de Juan el Bautista dirigía o era Cohen, ¿verdad? Era sacerdote que participaba. Tú te vas a acordar que él participaba en el templo, entonces, y que fue cuando enmudeció porque no creyó al ángel cuando le dijo que iba a tener. Entonces es importante que nosotros entendamos este asunto de lo que es Salomón, porque lo que hizo Salomón repercutió hasta el día de hoy, fíjate bien, hasta el día de hoy repercutió en las 12 tribus. ¿Por qué? Porque se dividieron. Entonces tenemos que entenderlo esto. Nos vamos a ir a Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes 11. Y ahí, para ir entendiendo este asunto de las dos casas o de lo que es el hijo pródigo. Si no entiendes esto, entonces no vas a entender lo que Yeshua les estaba diciendo. Ahora, el pueblo de Israel en ese momento, el auditorio que tenía en ese momento, sí estaban entendiendo a Jesús, sí estaban entendiendo a Yeshua, porque les estaba hablando algo que ellos, obviamente, por eso les ponía esa parábola. Y en Reyes 11:11, ya después de que peca, ¿verdad? Dios habla con Salomón por medio de un sueño, obviamente. Y dice así, y dijo Adonai a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, ¿verdad? Entonces, porque como había pecado el rey, la persona que estaba en eminencia jerarca, por eso hay una parte que dice que Dios quita y pone reyes, porque la voluntad de Dios, aunque sea el rey que tú me quieras decir, tirano, malo, malvado, lo que tú me quieras decir, eso está puesto ahí por la voluntad de Dios, aunque no lo queramos aceptar. Entonces, cuando él comete esta acción, y más en este caso que es el pueblo de Israel, a quien se le dio la Torá, a quien se le dio las leyes, esto repercute aún más. Entonces, mis estatutos, y te mandé, romperé en ti el reino. ¿Cuál reino? Entonces aquí tenemos que entender esta parte de reino que dijo, le preguntaron los discípulos
a Jesús en Hechos 1. Restaurarás tú el reino, restaurarás el reino. ¿Cuál reino? Sí, pues obviamente se refiere a la restauración de este reino que se está rompiendo en las tribus, en las 12 tribus. Por eso tenemos que estudiar bien las escrituras y comparar todo, ¿verdad? No podemos dejar por fuera la Torá, no podemos dejar los profetas, porque todo tiene una conexión. Y cuando Jesús, Yeshua, hablaba, todo esto que decía, estaba conectado con las escrituras. Él nunca estuvo en contra de ninguna escritura, de ningún mandamiento, de nada, ni en contra de la ley. Absolutamente nunca estuvo en contra de eso. Entonces, por eso dice: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, y esto es importante, ¿verdad? Porque también Dios es misericordioso. Sin embargo, no lo haré en tus días, pero no por ti, ¿sí? Por amor a David, tu padre, ¿verdad? Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Por eso es importante cuando oramos y cuando nos dirigimos hacia Jerusalén y cuando elevamos la plegaria hacia Jerusalén, porque Él la eligió. Esto no es un asunto, porque a veces mucha gente, esto es político, que Jerusalén, la gente empieza a entender que eso es sionismo, que esto es esto, que esto es lo otro. No, mi hermano, esto no surgió ahora en este tiempo, en 1948 para acá, no. Esto surgió de hace más de casi 3000 años más aproximadamente, cuando estaba el rey David, el rey Salomón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esto de bendecir a Jerusalén, de pedir por la paz, no es porque una persona se le ocurrió, es porque Dios mismo la eligió. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y obviamente, ¿verdad? Entendemos que la parte, cuando ya empieza a decir, ya viene aquí, vas a empezar a entender cuando viene la sucesión, cuando esta persona toma el cargo, es decir, se rompe. Tú vas a recordarte que cuando el pueblo cuando ya empieza este hijo de Salomón a querer tener dominio, ¿verdad? Tener dominio sobre el pueblo de Israel, quiere imponer impuestos al pueblo, ¿sí? Y él pide consejo a los ancianos y pide consejo con los jóvenes. Obviamente los ancianos le dicen que, pues, parafraseando, que vaya tranquilo. Pero los jóvenes, y hay unas expresiones ahí más fuertes, tú lo puedes ver más adelante, que les cargue más el impuesto. Entonces esto desagrada a las tribus, a las 10 tribus, que viene siendo las tribus de Efraín. Se separan las 10 tribus, ¿verdad? Se las lleva, ¿quién crees? Un descendiente de Efraín. Un descendiente de Efraín. Tú lo puedes seguir leyendo, esto está más adelante. Un descendiente de Efraín empieza a tomar, ¿verdad?, la batuta de lo que es estas tribus. Y tú puedes seguir entendiendo Jeroboam, ¿verdad? Cuando empieza a hacer esto, cuando empieza a hacer todo esto, Jeroboam prácticamente empieza a llevarse las tribus. Luego Israel quiere pelear, o sea, mejor dicho, las tribus que quedaron, las tribus del sur, ¿verdad? O la tribu de Judá quiere irse a pelear, ¿sí? Contra y traerse a las 10 tribus, ¿sí? Y sale por ahí el profeta. Todo eso está narrado en Reyes, tú lo puedes leer. Y le dice: no vayas en contra de tus hermanos, porque esto es un plan de Dios, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que después de ahí Jeroboam empieza a hacer, a crearles becerros, a crearles cosas cool para que ellos no bajen, no suban a Jerusalén, mejor dicho, sino que ellos se queden allá en el norte, ¿verdad? En Samaria. Por eso vas a entender por qué no se podían llevar samaritanos y judíos. Desde ahí viene esa parte, porque esto pasa a ser Samaria, pasa a ser la capital, ¿verdad?, de lo que es esta parte de las 10 tribus. Entonces, si no entendemos esto, si no comprendemos bien esto, cuando Yeshua esté hablando con la samaritana, no vamos a entender por qué es que no se podían llevar, porque obviamente ellos impusieron
un culto que no se debería hacer. Es decir, inventaron sus propias leyes, inventaron sus propias formas cambiaron los días por decir, de las fiestas. Por eso esto tiene mucha conexión. Tenemos que entender la conexión y por qué muchas veces muchos, ¿verdad?, dejaron de celebrar las fiestas que el Eterno mandó. Esto es importante porque todo parte desde ahí, todo es espiritual. Y si tú no entiendes este asunto del hijo pródigo, entonces no se te va a hacer fácil, ¿verdad?, comprender lo demás. Entonces ahí es por eso que la parte comienza a dividirse. Si se dividen las dos casas con este descendiente de Efraín, ¿verdad? Era una efraínita. Por eso, cuando los profetas empiezan, ¿verdad?, hay dos maneras o dos partes en las cuales los profetas empiezan a mandar profecías, ¿verdad? Una son a la casa de Judá y los otros son a la casa de Efraín o Israel, ¿verdad? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel? Por el versículo que te acabo de leer, en la bendición de Israel, porque en Efraín y Manasés iba a ser perpetuado el nombre de Israel. Si tú no entiendes esta parte, y ese es el hijo pródigo, como se entiende, o el hijo, ¿verdad?, sí, menor. La parábola del hijo menor prácticamente es las 10 tribus, ¿verdad? Las 10 tribus que es Efraín o Israel, el cual se alejó, se separó del Padre. Ahora, esto es importante porque obviamente las tribus fueron entregadas a este hombre Jeroboam, ¿verdad?, que era siervo de Salomón, que era obviamente descendiente de Efraín, y él profanó, ¿verdad?, las celebraciones, profanó las convocaciones que están escritas en Levíticos 23, el cual el Eterno nos mandó. Entonces, en Oseas 4:6, que yo ya lo acabo de leer en el otro estudio también, dice en 4:6 de Oseas que por cuanto desechaste, y ahí vas a poder entender, ¿verdad?, esta parte del asunto de Oseas. Por cuanto desechaste el conocimiento, eso lo dice en Oseas 4:6, obviamente profanando, yendo en contra de lo que el Eterno ya había mandado. Se separan las dos tribus, es decir, la casa de Israel, las 10 tribus es la casa de Israel, ¿verdad?, o Efraín, ¿verdad?, y queda en el sur o en la parte de Jerusalén queda lo que es la tribu de Judá. Y a esto, amigo, hermano, se refiere al hermano mayor. El hermano mayor prácticamente sí es el que como Judá, ¿verdad?, viene siendo representado el hermano mayor que se queda en casa, ¿verdad?, que se queda en casa para obviamente seguir guardando, ¿sí?, todos los que son los mandamientos, los preceptos, ¿sí? Y aquí tenemos que entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando Yeshua no es que estaba desechando, ¿verdad?, no iba en contra de los judíos, simple y sencillamente que él, como él lo expresó, él vino, ¿verdad?, a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, Efraín, es decir, el menor. Este menor que había dejado todo, ojo, él lo dejó, él lo abandonó, él empezó a separarse, pidió su herencia, ¿sí?, pidió su dinero y se fue. Dice, entonces ahí nosotros vamos a entender, dice una parte, ¿verdad?, cuando se va apartando uno, dice, el que aparta su oído de la Torá, su oración es abominable. Ahora, cuando ya vamos entendiendo un poquito, ¿verdad?, más acerca de la parábola del hijo pródigo, y nos vamos a regresar otra vez a Lucas, tenemos que ir entendiendo a Lucas 15, ¿verdad?, donde habla de esto. Tenemos que entender este asunto de las oraciones. Cuando tú te apartas de las oraciones, o cuando tu oración no es conforme a la Torá, o te apartas de la Torá, tu oración es abominable. Aquí dice en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, ¿verdad? Vino una gran hambre, es decir, espiritualmente
tú vas a tener que comer espiritualmente. Pero si tú te has alejado de las fiestas, te has apartado de la Torá, te has apartado de los mandamientos, ¿qué es lo que vas a empezar a comer? Pues obviamente vas a empezar a comer desperdicios, como decimos en México, de marranos, algarrobas, ¿sí? Cosas con las que se alimentan los marranos. Es decir, que eso no viene de la palabra de Dios, no viene de la Torá, ¿sí? Tuvo hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que le apacentase. ¿Sí? Vas a entender que cuando las 10 tribus fueron capturadas, cuando estaban en el norte, cuando se las llevó Jeroboam, vino a Siria, las toma, ¿verdad? Las tomó y se las llevó cautivas, ¿sí? Se las llevó para nunca volver a saber más de esas tribus, ¿verdad? Entonces por eso dice que la mandó a una hacienda. Entonces en esa hacienda, ¿sí? Obviamente han pasado muchos años, han pasado mucho tiempo y nosotros obviamente nos tenemos que alimentar. El problema es que nos hemos alimentado con eso que nos han dado. Primero, obviamente, nosotros, muchas personas, ¿verdad? Ya cuando estabas entre las naciones, porque dice que fue al norte, fueron distribuidas estas tribus, se fueron perdiendo. Primero se las llevó a Siria, luego de Asiria se fueron a lo que es el norte y después a todas partes a donde Dios las mandó. Ahí, amigo, hermano, tenemos que entender esta parte donde dice que obviamente y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, es decir, que lo mandó lejos para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre. Obviamente espiritualmente nosotros hemos sido creados para adorar, nosotros hemos creados para adorar al Eterno, pero cuando nosotros se nos ha cambiado las fiestas, número uno, ya nos han dicho, nos han bombardeado, crecimos en un lugar, en una ciudad, donde no sabíamos Torah, donde no conocíamos Israel, donde no conocíamos nada de mandamientos, donde no conocíamos nada, pero como dentro de nosotros tenemos esa parte de que tenemos que adorar, muchos de nosotros, obviamente, nuestras familias, ¿sí? Nuestras familias empezaron a adorar dioses ajenos, empezaron a estar con idolatría, ¿verdad? Empezaron a irse, obviamente, y también hay una explicación de esto, con lo que se llama la religión universal, ¿sí? Adorar otros dioses, a comer realmente, ahí empezaron a comer de la comida espiritual que les estaban ofreciendo, de esos desperdicios, de esa cosa que era para los cerdos, ¿verdad? Nosotros deseamos comerla. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe esa parte, ¿sí? Espiritual que tenemos que adorar. Tenemos que una forma de que, pero no es adorar a cualquier Dios, porque Dios nos creó para adorarlo a Él, para hacer ofrendas a Él, para acercarnos a Él. Pero como nosotros obviamente estábamos fuera de los pactos, estábamos en otra provincia alejada, fuera de todo, ¿verdad? Fuera de todo lo que es los pactos, todas las promesas. Entonces por eso vas a entender que la primera forma que se les daba a nuestros padres de adorar, de hacer la idolatría, lo hacían. Porque estaban probando, ¿verdad? Tenían ansiedad de comer, tenían hambre de comer. Pero obviamente se arrimaron a comer de esas algarrobas, de esos desperdicios que estaban comiendo los cerdos, ¿verdad? Y tú sabes que un cerdo prácticamente es un animal inmundo, ¿verdad? Que no se debe de comer, con más razón, obviamente, comer lo que ellos están comiendo. ¿Por qué? Porque obviamente eso lo marca específicamente. Y aquí no lo está diciendo Jesús, Yeshua, nos lo está diciendo que deseaba, como obviamente tenía hambre espiritual, deseaba comer, no literalmente. Bueno, a lo mejor una persona cuando tiene hambre literalmente quiere comerse aunque sea las cosas, pero eso lo estamos entendiendo que habla de estas casas, de estas 10 tribus que se perdieron su identidad, perdieron toda forma de culto en lo cual hoy obviamente ellos habían principalmente habían sido ordenados.
a causa del pecado, ¿sí? Ahora, por eso vas a entender por qué mucha gente se le hace muy difícil entender los mandamientos, porque no hay identidad en cuanto a la Torá, porque nos alejamos, ¿verdad?, de esa identidad, y por eso hay mucho rechazo, porque como nos empezamos a alimentar de cosas malas, sucias, comida chatarra, pues ya cuando viene el banquete que realmente tenemos que comernos, ¿verdad? Entonces por eso nosotros a veces rechazamos notablemente lo que es las cosas de Dios, la palabra, la Torah. Y por eso Yeshua dijo que él había venido, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí vas a entender muchas de sus palabras, por qué a veces mucha gente tiene esa hambre de hacer culto, de adorar, pero desafortunadamente se van a adorar al lado equivocado. ¿Por qué? Porque se han alejado, ¿sí? En este caso el hijo pródigo, que está disperso en todas las naciones, ¿sí? Está disperso, desparramado en todos lados. Y mira, y quizás tú puedas hacer esta parte, ¿verdad?, que a lo mejor no te has dado cuenta que tú eres ese hijo pródigo. Ahora, Jesús, Yeshua, nos dejó una clave. Nos dejó una clave para nosotros entenderla. Si nosotros somos parte de esas 10 tribus, ya sea de Judá o de las 10 tribus, la Efraín o Israel, nos dejó algo bien sencillo que lo repetimos mucho, ¿verdad? Y obviamente esto es así de sencillo. Mis ovejas oyen mi voz. Es decir, si tú has oído la voz de Dios, ¿sí?, en todos lados donde estés, en cualquier parte del mundo, México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, aquí, USA, si tú has oído y tú dices, bueno, pero yo no soy judío, vas a decir así, pues yo no soy judío, yo no soy Israel, yo no soy parte de ahí. Eso no es así, porque cuando tú escuchas, no es casualidad, no es por ti que vino prácticamente por lo que tú has hecho, sino es porque tú ya vienes, ¿verdad?, marcado, por así decirlo, y ya Yeshua, Jesús, ¿verdad?, sabe, ¿sí?, obviamente a través del Padre. Y cuando tú escuchas esa voz, es como, yo veo a veces videos, ¿verdad?, cuando ponen el asunto de las ovejas, ¿verdad?, cuando el pastor, ¿verdad?, las va guiando, y a lo mejor andan todas divididas así, juntas, todas andan juntas ahí, revueltas entre todos, y de repente uno de los pastores empieza a hacer un silbido, un canto, cualquier cosa, ¿verdad?, como las llame, y les empieza a dar ese sonido, un silbido, lo que sea, y aunque estén todas revueltas ahí, entre toda la muchedumbre, entre todas las demás ovejas que están ahí, empiezan a separarse, a correr, ya sea que sea un silbido, ya sea que sea una voz o lo que sea, y empiezan las ovejas a correr, a correr, hasta que llegan al pastor. Eso me causó a mí mucho impacto y me trajo esta parte de la escritura, ¿verdad?, donde dijo Yeshua, mis ovejas escuchan mi voz y ellas saben quiénes soy, ¿verdad?, saben quiénes son y me siguen. Ellas me siguen, no hay necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú has escuchado el mensaje de salvación, como se le dice, cuando tú has entendido el mensaje de salvación, es porque eras aquella oveja que andábamos, ¿verdad?, que andábamos entre el mundo, entre las naciones, y entonces ahí, nosotros escuchamos el sonido, la voz de nuestro Mesías a través de su palabra, de la gente que evangeliza, la gente que ministra, la gente que lleva el mensaje de salvación. Por eso a mí me encanta, me fascina ver a la gente ministrando, predicando con un micrófono en la calle, ¿sí? A lo mejor no son elocuentes para hablar, a lo mejor no son, pero porque por ahí escondida, así como yo, así como mi madre, así como mis hermanos, mi familia, estábamos en un lugar apartado por allá, donde a lo mejor ni el aire daba vuelta, como dice, pero hasta allá nos alcanzó el Eterno, porque alguien fue y llevó la palabra del Eterno, de una manera a lo mejor no muy ortodoxa, a lo mejor así, pero eso no importa. Lo que importa es que habló las palabras que Yeshua dijo. Y cuando tú escuchas la voz de ese pastor,
Entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿sí?, que eres o de las 10 tribus, fíjate bien lo que te voy a decir, y por lo tanto eres descendiente de la semilla de Abraham. No es espiritual, eso es simiente, eso realmente se refiere a simiente. Y te vas a dar cuenta cuando dice: en ti me serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Entonces, porque en ese desparramiento que hubo de las naciones que se las llevaron cautivas, ¿verdad?, fueron ahí, en todo eso fueron esparcidas la semilla de Abraham. Por eso te dije al principio que todo esto se trata de una familia, y es de la familia de Abraham. Entonces, si tú acá estás en América Latina, en América del Norte, donde quiera que estés, y has escuchado la voz de Dios, ¿sí?, y te ha caído, como quien dice, el 20 en cuanto a la palabra, entonces va a empezar a hacer lo que dice la otra, lo que sigue diciendo la parte de la parábola. Aunque te hayas llenado tu vientre con cosas pecaminosas, aunque te hayas metido en idolatría, aunque te hayas metido en cosas que no eran la Torá, que no era Israel, que no era, pero dice en una parte, en el 17, y volviendo en sí, ahí está la clave, ir recapacitando, entendiendo, tuvo un momento de lucidez, tuvo un momento que vio la luz en ese instante. Dice: y volviendo en sí, ahí en esa parte, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí tú vas a entender, ¿verdad? Tú vas a entender esta parte, ¿verdad? De cuando, y obviamente estoy resumiendo muchas cosas, hay muchas cosas profundas que tengo que resumir, ¿verdad?, porque esto es muy, muy largo. Pero cuando tú entiendes esta parte, ¿verdad?, de que cuando entras en sí, es decir, cuando reconoces que eres pecador, cuando reconoces, ¿verdad?, que hay algo mal en tu vida, Señor, yo reconozco, mira, esto hasta me dan ganas de llorar, pero me aguanto. Hace unos días, ¿verdad?, hace unos días atrás, unos jovencitos, mis sobrinos, ¿verdad?, no los quiero balconear ni nada, pero, o sea, me quedé tan impactado con las palabras de ellos, porque ellos son jovencitos, tienen 15, 16 años, 17. Y nos dijeron: ¿sabes qué, tía, tío? Nosotros no hemos hecho nada por Dios. Nosotros nos hemos olvidado de Dios en todo este tiempo. Y nosotros queremos hacer algo, ¿verdad?, para buscar en Dios. Entonces, en ese momento me acordé de esa parte, ¿verdad?, del hijo pródigo, ¿verdad?, que a lo mejor sus generaciones antiguas, a lo mejor sus padres antiguos no reconocieron esto, pero ellos en este momento reconocieron, entraron en sí. Y a lo mejor tú vas a decir: pero pues ellos ni han pecado, pero ellos a lo mejor ni han cometido nada de actos inmorales, ni nada. Pero es la promesa cumplida, porque cuando dice por allá en Deuteronomio, por allá 30, donde dice: cuando estés allá esparcido entre todas las naciones donde yo te voy a mandar, porque vas a pecar, cuando estés por allá y me reconozcas, me hables, me digas: Señor, he pecado. Esto me causó un impacto cuando yo escucho esto de estos jovencitos, ¿verdad? Que yo me quedé así como que, wow, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y estos jovencitos dijeron: nosotros no hemos hecho nada por Dios, nos hemos olvidado de Dios. Así literalmente, nosotros no le estamos dando esto a Dios. Y te estoy hablando de unos jovencitos que nunca, si acaso unas 2 o 3 veces, yo creo los llevaron a una iglesia o una... Pero de ellos mismos dijeron: nosotros nos hemos olvidado de Dios y queremos hacer algo por Dios. Yo me acordé de este pasaje de la parábola. Dice: cuando entró en sí, cuando entró en sí la persona, cuando la persona realmente reconoce que hay una falta de Dios en su vida y reconoce, dice que ahí empieza el regreso realmente a casa. Ahí empieza el regreso que vamos a empezar a ver. Y aunque se mezclaron, ¿verdad? Y aunque nos mezclamos, porque ahí en Ezequiel
En Ezequiel 36, 19 dice que fuimos dispersos entre las naciones. También dice en Ezequiel 36, 20, dice que nos mezclamos en las naciones y nos olvidamos de su instrucción. Ezequiel 36, 23, ¿sí? Obviamente, y dice, y Oseas dice, serán como la arena. Entonces, y por eso vamos a entender cuando le dijo a Dios que iban a ser estrellas como estrellas y las podía contar, y como la arena, ¿sí? Porque nos íbamos a mezclar entre las naciones, como cuando viene esa ola, ¿verdad? Y vas a entender por qué porque el agua del mar representa naciones, pero el agua que está, la arena que está abajo, ¿verdad? También se mezcla en un momento determinado con esa agua. Entonces vas a entender por qué Dios le da a Abraham esa parte. Una le dice como estrellas, es decir, espiritual, pero también le dice que íbamos a ser carnales. Por eso habla Jacob e Israel. Cuando habla como Jacob es la parte débil, ¿verdad? Pero cuando habla Israel, esa es la parte espiritual. Tenemos que entender todo lo que está hablando, porque como yo te digo, a veces nos estamos privando de bendiciones. Entonces, allí en Oseas también habla, ¿verdad? Dijo, ya no vas a ser mi pueblo porque se olvidó. Y obviamente ahí empiezas a hablar. Estoy resumiendo esto para que nosotros entendamos esto. Pero en Nehemías también 1:19 habla de cuando nosotros volvamos a Él, ¿verdad? Cuando volvamos a Él y cuando nosotros, ¿verdad?, entendamos, ¿sí?, de que recapacitamos de que Él es Dios y necesitamos algo en su vida. Fíjate, en Isaías 65, 3 y 4. Perdón, hice un movimiento aquí muy brusco. En Isaías 65, porque todo lo tenemos que ver relacionado con la escritura, ¿sí? Y los profetas siempre estuvieron hablando, tanto a Judá, a la tribu de Judá, es decir, al hermano mayor, como obviamente a Efraín. Cuando habla de cerdos y toda esa cosa, ¿verdad? Por qué entender esta parábola de Yeshua. En Isaías 65:3 dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en ollas, sí, hay caldo de cosas inmundas, y que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde en mi día. Ahora, ¿a quién le está hablando esto? ¿A quién le está diciendo Isaías esto? Pues obviamente no les está diciendo a las 10 tribus porque estaban ya perdidas. Aquí le está hablando a personas que ya obviamente a la tribu de Judá. Por eso dice que el castigo de Judá también iba a ser más rígido, más fuerte. Porque si no habían aprendido de su hermana, la menor, ¿verdad? La menor, de todas las consecuencias que había hecho, todas las cosas. Entonces, acordémonos que los libros, los profetas, así como los tenemos cronológicamente, no están escritos así como tú los ves. Cronológicamente no están escritos así. Pero Isaías sí le estaba hablando, ¿verdad?, a esta parte. Bueno, y esto aplica para los dos, ¿verdad? A los dos, porque cuando tú te estás retirando, por eso hablé de los cerdos, y te estás haciendo cosas indebidas, ya sabiendo, ¿verdad? Ezequiel, ¿por qué viene la primera dispersión de Judá cuando es en Babilonia? Porque que era la tribu ya de Judá, como lo dije en Jeremías, ahí lo narra, que estaban adorando, ¿verdad?, a dioses, vamos a decir, dentro del templo. Se estaba profanando el templo, y por eso en Ezequiel 9, por eso es importante que nosotros no mezclemos lo santo con lo profano. Por eso es importante, yo hablo mucho esto del liderazgo. El liderazgo tiene que ser una persona, ¿verdad?, que se mantenga, o mejor no enseñes. Porque si vas a enseñar y vas a estar jugando, vas a estar contaminando, ¿verdad?,
Y el juicio, dice que si el juicio comienza primero por casa, ¿sí? Comienza primero por casa. Y si tú quieres ver una manera cómo empezaba Dios a tratar a estos sacerdotes, a estos hombres que se corrompían, ¿verdad? Dentro del templo, porque él dice que llevó en una visión dentro, que empezó a escarbar ahí Ezequiel, empezó a ver lo que hacían dentro, profanando. Y luego en Ezequiel 9 dice que vino un ángel, ¿verdad? Vino a destruir prácticamente a aquellos que profanaban las cosas de Dios, empezando desde Jerusalén, empezando en su casa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es de tomar en poco cuando una persona, y por eso empecé diciéndote esto, lo malo que es que un jerarca, en este caso Salomón, peque, y aunque los demás no hicimos pecado, todo eso baja y nos contamina y nos repercute, aunque no lo quieramos ver así. Pero aquí es prácticamente lo que está haciendo. Y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Ahora, nosotros, muchos de las personas, ¿verdad? Cuando se comienza en este caminar, casi siempre empiezas con la parte de siervo, ¿verdad? Todos tienen un pensamiento de siervo. Y está bien, o sea, no digo que esté mal. ¿Por qué? Porque se ha perdido la identidad. Ese hijo pródigo se apartó. Imagínate que ya han pasado más de 3.500 años. Y yo cuando hablo de esto, hablo de, imagínate si una persona se ha olvidado, por decir un nieto, a lo mejor ya no se acuerda de dónde quedó sepultado su abuelo, ¿sí? O su bisabuelo. A lo mejor los hijos saben dónde quedó la tumba del papá, por decir. Y los nietos, ¿verdad? Pues a lo mejor medio saben dónde quedó esa tumba. Ahora, imagínate, el bisnieto, pues ya no sabe, y más si se cambió de lugar a otro país. El bisnieto, estamos hablando 50 años, ¿verdad? 50, 60 años, pues obviamente a lo mejor ya no conoce nada, no sabe ni el nombre, ¿verdad? Como en muchos de los casos de nosotros no conocemos la genealogía ya atrás de bisabuelo, a lo mejor ya no la conocemos, a lo mejor ni bisabuelo conocemos. De ahí para atrás ya no conocemos. Ahora imagínate un sepulcro, ¿verdad? Que ha estado ahí 100 años, 500 años. Que bueno, 500 años, lo que hablé por eso de los forzados, de lo que es la Inquisición, ¿verdad? Que esto también entra aquí. Pero ahora imagínate más de 500 años, 1000 años, que no sepas dónde están los huesos. 1500 años, 2000 años. ¿Dónde está ese sepulcro? ¿Dónde están esos huesos? ¿Dónde está eso? 3000 años. Si no sabemos 2000 años, 2500 menos, 3000 años, no lo sabemos, que más o menos es el tiempo que es cuando se cree que fueron dispersos, ¿verdad? En el año 700 y fracción, ¿verdad? 700 y fracción antes de la era, lo que se entiende la era común, es más o menos donde fueron dispersos estas tribus. Y ahí obviamente se perdió. Si ya con 20, 30, 40 años ya no sabemos dónde están esos restos, ahora imagínate ya más de 3000. Por eso vas a entender ahora esta parte de los huesos secos. Aquí en la parte de los huesos secos te vas a entender cómo vas a visualizar esta parte. Y va a decir, ¿sí? Vas a ver que él empieza a decirle al profeta: vivirán estos huesos, o sea, estos huesos olvidados, estos huesos que por allá, ¿sí? Y hay otra parte en Isaías 51, donde dice que los que siguen la justicia, ¿verdad? Los que fueron arrancados del pedernal, de la piedra, de Abraham, de Sara, nuestra madre. Ahí está en Isaías 51, lo puedes leer. Ahora imagínate esos huesos, ¿verdad? Ya perdidos, extintos ya de generaciones, miles de años. Le pregunta a Dios al profeta: ¿vivirán estos huesos? No, Señor, no sé, no lo sé, tú lo sabes. Y tú te sabes la historia, que empieza a profetizar, profetiza sobre. Ahora, ¿quiénes son esos huesos? Ahí mismo nos lo dice, ahí mismo nos da la respuesta. Eso está en Ezequiel 37. En ese mismo capítulo, no es para que una persona, ¡ay!
que diga que fulano, que una institución son esos huesos secos. Ay, que no. Mismo Dios, el mismo Dios da la respuesta. Para que tú no andes allá y, mira, que esos huesos secos eran la ciudad de... No, que esos huesos secos... No. Aquí mismo, en Ezequiel 37, nos da la respuesta. ¿Quiénes son esos huesos secos? Acuérdate, toma en cuenta Efraín, olvidado, el hijo menor, ¿verdad? El hijo pródigo, olvidado, ya perdido, ya no tenía esperanza, ya no tenía nada. En el 37:11, ya después de que obviamente cobraron ánimo, vida, todos los huesos, en el 37:11 me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, fíjate bien, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, polvo ya son, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ahora, por eso es cuando vienen muchas personas, te estoy hablando esta parte de, ¿por qué te estoy leyendo esto? Porque cuando muchas personas vienen al conocimiento de la palabra a través de Jesús, de Yeshua, como tú me lo quieras decir, oyen la voz, ¿verdad? Y empiezan, entonces ellos entran como una actitud de siervo. ¿Por qué? Porque obviamente eso es lo primero, no somos dignos, no teníamos identidad. Nuestra identidad estaba perdida, no sabíamos ni de dónde éramos, no sabíamos ni de dónde veníamos. 3,000 años, por el amor de Dios, 3,000 años sin saber, imagínate. Entonces no puedas pretender que una persona que llegue al camino de Dios, no pretendamos que inmediatamente conozca todo, conozca la Torah, conozca a Israel, conozca los pactos, conozca todo. Por el amor de Dios, ha perdido la identidad. Por eso dice esta parte, Yeshua como es nuestro Mesías, todo lleno de amor, lleno de misericordia, ¿sí? Que prácticamente era uno con el Padre. Entonces ahí él entendía y decía, estas personas van a venir así, desconcertadas, sin identidad, ¿sí? No van a conocer, no les exijan en el momento todo eso que a veces la gente quiere exigirle, que no, poco a poco, porque primero entran en la etapa, y por eso muchos cruzamos, ¿verdad? Unos cruzaron por el catolicismo, luego cruzaron por el cristianismo, ¿sí? Y eso es bueno, es una escuela. Entraron en la parte de siervo, ¿sí? Entraron en la parte de siervo y después entendieron, porque siguieron caminando de regreso a casa, y me levantaré e iré a mi padre. Ahora yo tengo un padre. Por eso primero reconoció al cielo, primero he pecado contra el cielo, primero pequé contra Dios, pero todavía no sé que tengo un padre, todavía no sé que soy hijo. Entonces ahí yo sigo caminando, a medida que yo sigo caminando hacia casa, voy entendiendo que yo soy también hijo, pero no merezco ser hijo. Por lo tanto, no voy a llegar y voy a decir, como yo ya pedí mi herencia, pedí todo, me lo malgasté, me fui, me olvidé, 3,000 años me olvidé, entonces yo voy a entrar como siervo. Entonces por eso vas a entender por qué muchas personas cuando entran en esto, entran como una parte de siervo, ¿sí? En una parte de siervo, ¿verdad? Entran en una línea que empiezan a tener el aspecto de servicio, de servir, quieren servir, porque vienen arrastrando y saben lo que han cometido espiritualmente, ¿verdad? Y ahora dicen, no quiero entrar a la casa de mi padre como un hijo, porque yo he cometido pecado. Su espíritu así se lo dice, su mismo espíritu, ¿sí? Les está revelando esa parte, su espíritu, que lo que han cometido. Yo quiero servirle porque Dios me ha perdonado mucho. A lo mejor actualmente lo puede decir, pero esto viene de generaciones. No viene de un día atrás, de generaciones. Entonces su espíritu mismo dice, quiero servir. Sí, quiero servirle. Yo entro como sierva, me humillo. Y ahí empieza la renovación de cada uno de nosotros. Y empezamos a crecer. Por eso, amigo o hermano, si tú ya entraste, vamos a decir, ahora eres de cristiano, pasaste a lo que es mesianismo, judío, que crees en Yeshua, que ya has aceptado las promesas, los pactos, entonces es porque tú ya entendiste que tú eres hijo. Ya pasaste a la etapa donde llegaste, ¿verdad? Y el Padre te está poniendo el anillo, el Padre te está vistiendo con su Torah, el Padre te está volviendo a poner esa vestimenta. Por eso hay que entender la parábola de lo que es las bodas, cuando las personas no están vestidas, ¿sí? Como para bodas.
Entonces el Padre te volvió a poner ese compromiso, ¿sí? Volviste a lo que es reconciliación, ¿verdad? Te reconciliaste, ahora estás dentro del nuevo pacto, has sido circuncidado tu corazón. Esto es importante. Has entendido esta parte. Entonces, pero hay otros que todavía vienen en el camino, vienen en esta transición. Hay otros que están regresando a casa. Hay otros que están caminando, a lo mejor no tan rápido como tú, ¿verdad? Y obviamente, y en el 37, fíjate bien, el Padre lo ve de lejos. Ya después tú así en la parábola, ¿verdad? Dice que obviamente viéndolo de lejos. Y lo vamos a leer en Ezequiel 37, 21. Lo ve de lejos, el Padre los ve de lejos cuando ellos reconocen, empieza a verlos de lejos, que empiezan a voltearse hacia casa. Por eso la teshuvá, el arrepentimiento, es importantísimo en cada uno de nosotros. Cuando tú dices yo me arrepiento, ahí tú estás diciendo yo me vuelvo a casa, camino en dirección hacia mi casa. Yo me arrepiento, Señor, de todo el pecado que he cometido. Me arrepiento, Señor, y vuelvo a ti, volver a casa. Por eso siempre cuando nos arrepintamos, no queda ahí, sino volvernos a Dios y comenzar a caminar hacia Dios. Bien, despacito, mal, a lo mejor ahí pasos lentos, unos pasos largos. Cada quien va a empezar a correr o a trabajar como Dios le haya dado entendimiento. Y vas a entender lo que dice en Ezequiel 37, 21. Dice, y le dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, fíjate, de entre las naciones a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes y las traeré a su tierra, ¿verdad? Las traeré a su tierra, las voy a empezar a traer. Pero antes también en el 21 dice, en el 16, 37 dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros, es decir, las dos casas. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando empieza a unificar todo esto. Bueno, cuando viene Yeshua, cuando viene Jesús y empieza, y dice por ahí con una parte que yo estaba hablando en un estudio, sí, que se rompió esa pared que nos dividía entre judíos y gentiles, es decir, las 10 tribus empieza obviamente a caminar hacia casa. Las 10 tribus que estaban dispersas, por eso dice palo de José, es decir, Efraín, y palo de Judá se empiezan a unir. Se empieza a caer esa pared intermedia que dice por ahí Rab Shaul Pablo, que nos dividía, que nos era contraria. No, si hay mucho en lo cual obviamente el Eterno, y para toda la casa de Israel, júntalos luego en uno en otro para que sean uno solo. Y escucha, esas son las palabras de Yeshua. Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que todos sean uno en ti. Acuérdate, uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y sigue hablando, ¿verdad? Sigue hablando tantas maravillas. Y diles en el 19, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá y los haré un solo palo. Lo vuelvo y lo repite, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y obviamente, y luego en el 22 dice, y los haré una nación en la tierra, una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, pues el Mesías, será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Sí, acuérdate, Pablo, ya no hay judío ni hay gentil, sino, o sea, ya no hay 10 tribus en las naciones, ni hay Judá, ahora todos son parte de las 12 tribus. Ahí es donde se restaura el reino que empecé hablando, y la pregunta que les hace los discípulos a Jesús, a Yeshua, antes de ascender al cielo, la restauración. Y ahí es obviamente donde entendemos que el hijo pródigo, sí,
obviamente salen de entre las naciones. Hay una parte que dice ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Esto está hermoso, ¿verdad? Esto está hermoso. Apocalipsis 22:14, ¿verdad? Porque a veces no entendemos esta parte. ¿Y a qué se refiere? Apocalipsis 22:14. Hay muchas cosas que obviamente podemos analizar, pero por el tiempo, ¿sí? Y para que tú desgloses esto y vayas entendiendo a qué realmente se estaba refiriendo nuestro maestro con la parábola del hijo pródigo. En el 22:14, ¿verdad? Y a lo mejor tú lo has leído mucho. Dice: bendecidos son los que hacen sus mandamientos, para que ellos puedan tener derecho a los árboles de la vida. Y quizás tú vas a decir, pero en mi versión no dice aquí así. Bendecidos son, en la versión popular dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, si tú tomas en cuenta eso de las puertas, te vas a dar cuenta, y tú puedes investigarlo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vamos a entrar por una de las 12 puertas. No hay 13 puertas, te quiero decir. No hay 13 puertas para entrar. Hay 12 puertas. Y esas 12 puertas obviamente habla de las 12 tribus de Israel. Cada una de esas puertas tiene el nombre de cada tribu. Y ahí, en el momento que tú vayas entrando, a lo mejor si tú quieres irte acá con tu amigo y te vas a dividir y te van a llevar, tú perteneces a esta puerta. A lo mejor ahí te vas a dar cuenta, tú eres de la tribu de Zabulón. Y dice, vas a entrar a otro. Y tú, a lo mejor tú vas por la puerta, en la puerta de Judá, a lo mejor tú vas, y a lo mejor, tú vas a aquella puerta, ¿verdad? A la puerta de José. Y otro, tú vas a la puerta de Neftalí. Pero tú tienes que entrar por una puerta, ¿sí? O sea, aquí, hermano, amigo, ¿sí?, Yeshua les está diciendo prácticamente que la reconciliación del hijo pródigo, que ese pecado que había cometido, ¿verdad?, esta parábola que está refiriendo, prácticamente se está refiriendo, ¿sí?, a las 10 tribus. El hijo menor es las 10 tribus, Efraín, que había pecado, se había alejado, pero Dios sabía dónde estaba y Dios lo iba a regresar, ¿sí? Lo iba a empezar a regresar a casa cuando reconociera, cuando entrara en sí, cuando reconociera que había pecado y que obviamente tenía la necesidad de regresar a la casa del Padre, a la casa del Padre, a la casa de papá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos regresando a la casa del Padre, unos a lo mejor más lento, otros a lo mejor más rápido. Unos están entrando ahorita como siervos, otros a lo mejor ya entendieron que son hijos, ¿verdad? Ya entendieron que son hijos, y a lo mejor por eso es que tenemos que ser pacientes con los débiles, con los que están empezando, con los que todavía batallan mucho, ¿sí? Para entender, ¿sí?, que cada uno obviamente entendamos. Nosotros no podemos dejar de hablar, de predicar, tenemos que hablarlo, porque no sabemos si allá hay una oveja todavía que está dispersa, que está por ahí. Tenemos que hacerlo. Entonces, en base a esto es que nosotros tenemos que seguir hablando, porque no sabemos, ¿verdad?, dónde se va a escuchar esa voz del Mesías, y esa oveja va a entender, ¿sí?, va a recapacitar y va a empezar a regresar a casa. Bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? Dios te guarde. Y esto es algo de lo que tenía, ¿sí?, en cuanto a esta parábola del hijo pródigo. Recuerda, el hijo pródigo, la enseñanza es las 10 tribus. El hijo menor y el hijo mayor, obviamente, es Judá. Y ya después vamos a ir hablando, ¿sí? Vamos a ir desglosando la otra parte de esto, porque es muy largo de hablar, pero por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Y nos vemos en otro segmento, y que esto sirva para crecer en el conocimiento de su palabra, para llegar a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Mesías, Yeshua.
Jesús, ¿verdad? El Mesías. Shalom para todos, sí, que tengan una excelente semana. Chao.